señorita. Ese será. Sí. Buenos días, señorita. Ay, abuelo. ¿Qué haces aquí? Ay, ya eres mayorcita. Y sigues siendo tan mimosa a tu edad. El abuelo ya había fundado el grupo IN. Ay, ao, 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 ao. Abuelo, deja de hablar de tus glorias pasadas. Dime en qué quieres que haga. Señorita, una subsidiaria del grupo Lee ha tenido un déficit de varios millones. El señor IN está preocupado por decidir quién investigará este asunto. Ay, está bien, está bien. Yo iré. Pero lo resolveré con mis propias habilidades. Lo hemos acordado. Nadie debe interferir ni revelar mi identidad. De acuerdo. Entonces me voy. Señor IN, la señorita ha crecido mucho, pero si no se da ninguna pista en la subsidiaria, temo que esos aprovechados. Entonces informa a la subsidiaria. Ao Ao cuidará de Inao. No quiero que mi nieta sufra. Además avisa a Lao Geu que Geu Yao también vaya a Wanjia para que desarrollen un poco de afecto. La señorita Inés, tu prometida. Cuando vayas al grupo Wanjia, debes protegerla bien. Prometida. Veré si es digna de ese título. Envía los datos de la señorita a mi oficina. Si la ofenden, no saldremos bien parados. Gerente Zhou, no te preocupes, tengo los currículums. Esta plaza será para tu novia. Lo que debo enviar son los datos de la señorita. ¿Puedes asumir la responsabilidad si hay un retraso? Si es la señorita la que viene. Entonces la novia del gerente Zhou no tendrá oportunidad. Si entra por la entrevista no se revelará su identidad. Inao, no pensé que ahora estarías tan mal. ¿Te arrepientes de haberme rechazado? Hey. Te digo que este puesto ya está asignado a Jiao Jiao. No tiene sentido que vayas. Oh, mira quién es. Nuestro viejo compañero Inao. ¿No eres muy altanero? Hoy solo tienes que limpiar la suela de mi zapato. Y haré que Zhou Chon te consiga un trabajo. De limpiar baños, ¿qué tal? Un buen perro no bloquea el camino, apártate. Designado. Voy a ver hasta qué punto Wanjia ha sido devorado por ustedes. ¿Todas las sucursales de la familia IN son basura así? Parece que el nivel de gestión de la señorita IN es realmente preocupante. Esta es la información de la señorita IN. El señor también dijo que te familiarices con la situación de la señorita IN. Además, no entiendo, ¿realmente vas a disfrazarte de repartidor para postularte? Tira la información primero. ¿O ¿Qué tipo de persona es esta señorita IN? Voy a verlo por mí mismo disfrazado de persona común. Para acercarme a esta señorita IN podré ver más claramente su esencia. señorita, recibimos la noticia de que vino a inspeccionar la empresa? ¿No la hemos descuidado? El abuelo ya dijo que no se entrometería.
Esta línea de la mandíbula es más clara que mi plan de vida, los repartidores ahora. ¿Son tan guapos? ¿Qué diablos? Lárgate, no molesten a nuestra señorita. Soy Wan Shouchen de la empresa. Su llegada realmente ha iluminado la empresa. Jajaja, Jiao, en realidad eres la señorita de la familia In. ¿Acaso me confundieron con la señorita In? Perfecto. Aprovecharé esta oportunidad para pescar un marido más rico en la empresa. Su identidad es especial. No quiere causar tanto alboroto. Lo entiendo, por aquí venga. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en mis brazos? Lo siento. Perdón. El ascensor está sobrecargado, por favor, tome otro ascensor. ¿Algunos podrían bajarse conscientemente? Huelen a sudor, un olor a pobreza. ¿Quieren matar a alguien con ese olor? Este inútil de la familia In. Realmente es tonto y malvado. Apestoso repartidor, baja tú mismo en el próximo ascensor. Tú mismo sal conmigo. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? ¿Crees que no puedo hacer que te sea imposible sobrevivir en Jiangchen? Tu miserable repartidor, probablemente en varias vidas no podrías ganar tanto dinero. Toma el dinero y lárgate de aquí. Usar mi identidad falsamente y cometer fechorías en mi nombre. ¿Qué tiene de malo ser repartidor? Él también gana dinero con sus manos, es mejor que tú, que subiste por una mujer además. Si vas a adular, hazlo con la persona correcta. In Jiao, dime. ¿Eres realmente la señorita de la familia In? ¿Cómo sabe que no soy la señorita de la familia In? ¿Inao también se apellida In acaso? Señorita, no se enoje, llamaré a seguridad ahora, para que los echen a todos. Seguridad. ¿Qué clase de cosa es esta, atreverse a abusar de otros? Vete. Señorita Jiao. Rápido. Adiós. Gerente Wang, gente como Inao dañan la imagen de la empresa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, la señorita tiene razón. Gente como ellos, ¿cómo merecen entrar en Wangjia? No les hagas caso a lo que dijeron. Si trabajas duro, seguro que prosperarás en el futuro. Arregla la anulación del compromiso, no me casaré con ella. Presidente, este es el señor. No digas más, no estaré con una arrogante y presumida. Además, esa mujer llamada Inao. Deberíamos prestarle atención. Tráela a Geu Corporation lo antes posible. Inao Yao, presente. No pensé que este guapo repartidor también viniera a la entrevista. Ahora cualquier excéntrico se atreve a venir a Wangjia. Ven conmigo, ¿qué esperas? Vamos. Bien, primero cuéntenme sobre ustedes. Este Inao ofendió a la señorita. El gerente ordenó que no entre en la empresa. Bien, la entrevista termina aquí. Vayan a casa y esperen noticias. Esperen, aún no hemos sido entrevistados. A ustedes dos no necesitan entrevista, no son adecuados. Espera un momento. ¿Qué quieres decir? No. ¿Ni siquiera has visto nuestros currículums? ¿Cómo puedes decir que no somos adecuados? Me gradué de una de las mejores universidades del país y tengo una experiencia muy amplia. Muy bien, en nuestro grupo Wangjia valoramos mucho la imagen corporativa de una gran empresa. Como ustedes dos, fue un error del asistente. Por eso pudieron entrar, ¿entienden? ¿Quién te dio el derecho de tratar así a los candidatos? ¿Quién te crees que eres para interrogarme? ¿Tienes futuro? ¿Sabes quién soy yo? No me importa quién seas en nuestro grupo Wangjia. Si eres un dragón te agachas, si eres un tigre te acuestas. La sede central dijo que debemos asegurar que Inao y Geu Yao sean contratados. ¿Estás seguro? ¿No dijo la señorita que los echaran directamente? No hay problema, una vez dentro de la empresa. Podrán ser mejor manejados por la señorita. Inao y Geu Yao, ¿verdad?
Ustedes dos están contratados. Vengan conmigo, por favor. Esta mesa está sucia y desordenada y la pusieron deliberadamente frente al baño. Estas personas son realmente malvadas. Este es el lugar de trabajo que preparé especialmente para ustedes. Ustedes dos agrios y malolientes. Además, huelen a pobreza. No contaminen el ambiente de nuestra oficina. ¿Estás seguro de que queremos sentarnos allí? ¿Qué más? No creerán que por conocer a dos personajes menores de la sede central pueden hacer lo que quieran en nuestro Wangia, ¿verdad? Quiero ver si el presidente de IN se considera un personaje menor. ¿Cómo eres tú? ¿Pasaste la entrevista? No sal ahora mismo. De mi empresa. Lo siento, señorita. Yo tengo el contrato de la sede central. Tú no tienes autoridad para despedirme. Señorita, este Inao es solo un enchufado. Llama ahora mismo al presidente y despídelo. No soy la verdadera señorita. ¿Cómo voy a tener el número del presidente? ¿Qué pasa, señorita? ¿No tendrás el número de tu propio abuelo, verdad? Sí, Jiao Jiao. Hemos estado juntos tanto tiempo. También quiero saludar al señor In. El abuelo está descansando. No quiero molestarlo. Hoy te dejo pasar. Acabo de hablar con el abuelo In. ¿Por qué In Jiao Jiao mintió? No pueden descubrir que no soy la señorita. Tengo que pensar en algo. Desviemos su atención a Chon. Hoy invito a todos a comer en el restaurante Zuixian. Prima Wangfeng recién ingresó como gerente en el restaurante Zuixian. ¿Puede añadir una mesa para mí? Escuché que el restaurante Zuixian es para gente rica y poderosa. ¿Podemos ir nosotros también? Vengan ustedes también. Dos pobres ya verán cómo. Los voy a hacer pasar mal. Bien, pero señorita, espero que no te quedes sin dinero. El restaurante Zuixian es mío, ya que insisten en darle dinero a mi restaurante. No seré amable. Mejor preocúpate por ti mismo. Bueno, ustedes dos regresen a trabajar. Hola, director Wang. Ya sé. La sede les asignó oficinas individuales. Ai Heu Yao, eres pariente de los altos ejecutivos de la empresa. ¿Por qué no lo dijiste antes? El asistente Wang es muy confiable con este pasante. Como escudo nadie sospechará de mi identidad. Ai. Heu Yao, ¿quieres que te lleve a tu nuevo puesto? No tú. Ven conmigo. Ai, no sabes cómo llegar, vamos juntos. Después de guardar las cosas, vamos a comer al restaurante Zuixian. Sin reserva no pueden entrar. ¿Sabes quién soy yo? La señorita In debe ser miembro del restaurante Zuixian. ¿Cómo me detiene el guardia? Señorita In, ¿cómo llegó? Pase, por favor. Este guardia se atrevió a detenerme, maldito guardia. Se atrevió a detener a la señorita In. Esta es la lección. ¿Quién se atreve a causar problemas en nuestro restaurante Zuixian? Supervisor Zhang, este maldito guardia se atrevió a detener a la señorita In. Le daré una lección en nombre de la señorita. Mentiras, la señorita es la más amable. ¿Cómo podría permitir que lo castigues? ¿Esta persona conoce a la señorita In? Estoy acabado, mi identidad está a punto de ser descubierta. Baja tú primero. Señorita, realmente, es usted. ¿Qué dices que Inao es la señorita? Señorita, usted ha venido, así que le llevaré a la sala VIP. Parece que la señorita de la familia In no ha venido mucho al restaurante Zuixian. Estas personas probablemente no la han visto. Esperen, saquen el menú VIP más caro. Este Inao no es sencillo. Vamos, distinguidos invitados, siéntense por favor. Inao, si no fuera por la generosidad de Jiao Jiao, un palurdo como tú no podría entrar en un lugar tan exclusivo. Yo creo que mejor no te sientes a la mesa. Toma un tazón y come al lado de los pies de la señorita Jaja. Gente de tu clase realmente no merece comer en la misma mesa que yo. Mejor quédate a mis pies y come cuando me alegre. Tal vez te dé un par de huesos. Jajaja.
In Xiao Xiao, creo que te has acostumbrado a ser una impostora. ¿Realmente has olvidado tu verdadera identidad, no? Puedes intentarlo. A ver si alguien cree en este perro mojado. Señorita, este es nuestro menú VIP exclusivo. Por favor, échele un vistazo. Xiao Xiao, este menú común aún puedo agregarlo a otra mesa. Pero este menú VIP, una comida aquí, puede costar al menos 1.000.000. Esto tendrás que pagarlo tú misma. 1.000.000 lo pago yo. Ni vendiéndome valdría tanto. Hoy no quiero esto, pide el menú común. ¿La señorita invita a comer y se preocupa por este dinero? ¿O es que piensas que todos los presentes somos gente de baja clase, no merecemos comer del menú VIP? Pide. En Zuisian Lu pide del menú VIP. Señorita, el total es 1.360.000. Cárguelo a la cuenta de la familia In. Zuisian Lu nunca fía, ¿acaso la señorita In no lo sabía? Claro que lo sé, solo que hoy traje la tarjeta equivocada, por eso hay que cargarlo a la cuenta. Zouchon. Xiao Xiao, ¿por qué no llamas al señor In? Que el asistente lo traiga. No tengo tanto dinero en mi tarjeta. Director Zhang. Hoy salí con mucha prisa. Mejor dejemos a Inao aquí como garantía. En un momento le mando el dinero con mi asistente para rescatarla. Esa Inao tiene cierto atractivo. Le diste una droga. La llevaste a otra habitación y la vendiste a esos jefes. Seguro que ganarás mucho dinero. Señorita, lo siento mucho. No podemos aceptar garantías. ¿Qué tal si contacto al SRI y usted habla con él? Y ya está. No. Inao, tú eres quien más ha comido en esta comida. Tú mismo lo comiste, tú mismo lo pagas. Señorita In, dijiste que invitarías. ¿Ahora vas a comer sin pagar? Solo dije que te arrodillarías a mis pies para comer. No te dije que te sentaras a la mesa. Tú mismo pagas lo que comiste. ¿Acaso esta es la tarjeta suprema que solo los VIP avanzados del restaurante Zuixian Low pueden tener? ¿Quién es esta Inao? Aunque esta tarjeta sea real, ahora no hay testigos. Veamos qué haces en toda la ciudad. Solo hay 2 tarjetas supremas, un pobre como tú. ¿Cómo podrías tener esta tarjeta? Seguro que la falsificaste, Inao. ¿Para presumir qué no harías? Incluso falsificaste una tarjeta suprema. Si no fuera por Xiao Xiao, te habría salido con la tuya. Esta es real, tiene un patrón de seguridad en la parte posterior. Heu Yao, ¿de qué te haces? Antes de entrar al grupo Wangjia, eras un simple repartidor. ¿Cómo podrías conocer la tarjeta suprema? Gente como ustedes probablemente ni siquiera han entrado al restaurante Zuixian Low. ¿Tú atreviéndote a burlarte de mí? ¿Crees que hoy no te dejaré salir de este restaurante Zuixian Low? Heu Yao, recoge ese trozo de carne y cómetelo. Luego ladra como un perro 2 veces y te dejaremos ir. Bien, quiero ver. ¿Cómo no me vas a dejar ir? In Xiao Xiao, primero rompiste mi tarjeta. Ahora te niegas a pagar. ¿No estarás pensando en que los colegas paguen a medias? A cada uno le tocarían más de 100.000. Señorita, vinimos porque dijiste que invitarías. No podemos pagar el Zuixian Lu, es cierto. Quizás Inao realmente tiene dinero en su tarjeta. Mirándolo así, In Xiao Xiao y Inao. ¿Quién es la señorita? Quizás no tienen dinero en absoluto. Notificaré directamente a la familia In. Quiero romper el compromiso. Heu nunca más cooperará con la familia In. ¿Quién dijo que no tengo dinero, Zouchon? Paga con tarjeta. Yo. Si me haces perder la cara, terminamos. No sueñes con mantener tu puesto de gerente. Xiao Xiao, no seas impulsiva. Tranquilo, te lo devolveré cuando volvamos. Entonces recuerda devolvérmelo.
No es suficiente. Esta tarjeta no tiene dinero. Sí, está bien, gracias. Inao. Aunque Zhou Chon pagó. Tu parte aún tienes que devolvérnosla. Entonces arrodíllate en el suelo. Autofórmate. Una bofetada 10.000 yuanes. No pienses en escapar. Suéltame. Bien, ya que no te abofeteas. Entonces yo ayudaré. In Xiao Xiao, puedes intentarlo. ¿Te atreves a golpearme? Farsante, te golpeo cuando quiero o necesito elegir un día. Tú. Quiero esta habitación. Echa a estos pobres. Señorita Inai, señorita In. No sabía que estabas aquí comiendo, te ofendí, por favor no me culpes. Xiao Xiao, ¿qué está pasando? ¿Por qué te llamas señorita In? Entonces mi dinero no fue en vano. Inao. Aunque envidies mi estatus, no necesitas contratar a un extra para actuar frente a todos. In Xiao Xiao, te dejaré presumir por 2 días más. Cuando descubra al cerebro detrás del malversamiento de los fondos de la empresa, verás cómo expongo tu identidad y te humillo. Director One, ay Director One, estás borracho. Ella es la señorita. Estoy borracho. Mi vista está nublada, señorita. Así que aquí estás. Inao. Un pobre como tú. ¿Te atreves a suplantar mi identidad? El olor a pobreza que desprendes se huele a 2 calles de distancia. La familia Inés increíble criaron a una señorita sin educación que se atreve a intentar unirse con nuestra familia Geu. Tú lárgate ya. Xiao Xiao, te llevaré en mi nuevo coche de lujo. Xiao Xiao, Xiao Xiao. Señor Geu, ya estamos en la puerta del restaurante Fuixian. Como ordenó, trajimos el Mercedes más barato. Bien. El coche de lujo que pedí especialmente, ¿por qué no ha llegado aún? Geu Yao y Nao, mejor regresen solos. No ensucien mi nuevo coche de lujo. Geu Yao, ¿qué tal si te presento a algunas amigas? Si las atiendes bien, tendrás comida y bebida para el resto de tu vida. ¿No es mejor que seguir a ese pobre Inao y sufrir juntos? Geu Yao fue humillado por In Xiao Xiao debido a mí, no incluso por la empresa. No podemos permitir que In Xiao Xiao actúe arbitrariamente y lastime a personas inocentes. In Xiao Xiao, si me atacas puedo ignorarlo. Pero si vuelves a lastimar a Geu Yao, mañana temprano tu verdadera identidad será publicada en el tablón de anuncios de la empresa. Adivina, en ese momento esos lacayos tuyos ¿te pisarán en el barro? Inao. ¿Proteges tanto a Geu Yao? ¿Es porque te gusta? Bien. Mejor te pregunto a Geu Yao qué piensa. Inao, déjame mostrarte a la persona que te gusta, arrodillándose ante mí como un perro. Geu Yao, dime. ¿Quién es más guapo, Inao o yo? Lárgate. Ni siquiera mereces compararte con Inao. Yo y Zhou Chon los llevaremos de regreso a la empresa. Geu Yao, alguien como tú. Un pobre repartidor. No sé de qué te enorgulleces. Te digo, incluso si te arrodillas ante mí y lames mis zapatos, no te miraré 2 veces. Alto. ¿Qué posición tienes tú para subir al coche de nuestro señor Geu? Lárgate. Bien, atreviéndote a robarme el protagonismo. Geu Yao, no pienses que tú alquiló un coche de lujo y contrató a unos actores y ahora se cree de verdad. Alta sociedad, te lo digo, este coche no lo podrías comprar ni en varias vidas repartiendo comida. Geu Yao y Inao.
Realmente están hechos el uno para el otro. Por su propia vanidad fingen ser ricos. Es realmente asqueroso. Disfruten porque en esta vida solo tendrán una oportunidad de montar en un coche de lujo. Jiao Jiao, el coche está aquí, vámonos. Este es un coche de lujo que vale millones. Con el salario de Zhou Chong, ¿cómo podría permitírselo? ¿Qué jefe pidió un Didi deportivo? No me esperaba que pidieran directamente un Didi. La cara de In Xiao Jiao se puso verde. ¿Qué? ¿Es gracioso? ¿No viste la cara de In Xiao Jiao? Parecía una paleta de colores. ¿Cómo te atreves a pedir un Didi para engañarme? Jiao Jiao, mi coche está en mantenimiento. Aguántate un poco. Jiao 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 Jiao. Vamos. El aura de Heu Yao no parece la de un repartidor común, más bien. Parece el hijo de alguna familia adinerada. ¿Qué miras? ¿Eres un narcisista? ¿Quién te está mirando? Heu Yao. Alquilar este coche de lujo te costó bastante, ¿verdad? Ganar dinero antes era tan difícil, realmente no era necesario. Por 2 palabras de otros actuar con orgullo. ¿Tan preocupado por mí? ¿Será que realmente te gusto? Solo pienso que somos amigos, por eso nos ayudamos, por eso me preocupo por ti. No pienses tonterías. Realmente necesito la ayuda de un amigo como tú. Heu Yao, te lo digo. No me vendo. Es que mi familia me está presionando para que me case. Por eso te pedí que interpretes a mi novia. Tampoco quiero unirme en matrimonio con la familia Heu. Mejor uso el pretexto de tener novio para cancelar la boda. Está bien entonces. Trato hecho. ¿No vas a volver a la oficina? Tengo que arreglar algunos asuntos personales. Oh, Señor Heu, como usted dijo antes, que Heu y Yin ya no seguirán cooperando. El señor se enfadó mucho al saberlo. Dijo que deberías volver a la mansión ancestral. Está bien, conduciré de vuelta a la mansión. hola. Señorita, por fin contestas el teléfono. ¿Qué problema has causado esta vez? La familia Heu no solo ha venido a cancelar el compromiso, sino que también terminar los negocios con nuestra familia Yin. El señor incluso se desmayó del enojo. ¿Qué? Vuelvo inmediatamente. Hola. Zhou Chong ya regresó. ¿Por qué está In Xiao Jiao? ¿No volvió con ellos? ¿Y este coche? No fue Zhou Chong quien lo pidió a Didi. En cuanto me llamaste, dejé todo lo que estaba haciendo para acompañarte. No olvides, prometiste darme 1 millón. Y Nao borra las fotos. ¿Acaso esta In Xiao Jiao cree que estaba tomando fotos de ella? No te estaba filmando. Perros buenos no bloquean el camino, lárgate. Te advierto, si hoy no borras las fotos, juro que mañana te haré salir de la empresa. ¿Qué demonios te pasa, In Xiao Jiao? ¿Quieres que salga de la empresa? Entonces veamos si realmente tienes esa habilidad. Es mejor que no hayas tomado ninguna foto. Te digo esto. Así termina cualquiera que me ofende. ¿Qué vas a hacer? Y Nao deja de fingir ser tan digno.
Al final también eres una zorra mantenida por alguien más. ¿Cómo te atreves a cancelar el compromiso? Ve a casa de In y discúlpate con tu abuelo In. Abuelo, puedo disculparme. Pero este matrimonio debe cancelarse. Esa mujer es vulgar y además tiene un corazón malvado. Es imposible que me case con una mujer así. Sin importar nada, primero ve a disculparte con la familia In. Abuelo, ese señor Heu. Ni siquiera lo he conocido en persona. No solo vino aquí personalmente a cancelar el compromiso, sino que también anuló toda la cooperación entre nuestras dos familias. Nos humillaron sin razón a nuestra familia In. Además es claramente un hombre mezquino lleno de mentiras. Un inútil hijo de papi. Jamás me casaría con alguien así. Ao, cálmate primero. ¿Qué hay de malo en esto? No puedo decir que el niño de la familia. Lo he visto. Maduro y estable. También un talento. ¿Estás en la empresa? Demasiado duro para asustar a la gente. Abuelo. Señorita, SSR. Ven a Denmen y discúlpate. Qué desperdicio. El segundo antepasado se atrevió a venir a la puerta. Mira cómo lo limpié. Siempre entramos. Nuestro padre te está esperando en el estudio. Bien. Señorita Inao, ¿por qué está aquí? Estoy deslumbrado. Inao, ¿verdad? Vuelve a la empresa ahora. Ya me tomé la licencia. ¿Qué tipo de trabajo tengo mañana? Fotos de que te llevaron en un coche de lujo. Se ha publicado en línea, te lo diré. No solo te expulsarás de la empresa, sino que también te responsabilizarás. In Xiao, entonces jugaré contigo ao. Xiao Heu está aquí. Abuelo In. Nosotros y Heu somos amigos del mundo. Pero, ¿cómo llegó tu generación? Dos jóvenes están haciendo esto ahora. Abuelo In, la señorita In y yo somos inapropiados. Además ya tiene novio en la empresa. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Es culpa de mi nieta. No te preocupes, abuelo In. Te daré una explicación. Heu siempre está mal. In Xiao difunde rumores. Inao fue contratado por la compañía para demandar a la señorita Inao. Abuelo In. ¿Dónde está el chico apestoso del abuelo Heu? ¿Estás en la empresa? Hablando de novio. Es un contrato con Heu Yao. No es un verdadero novio y novia, pero está bien ahora. Puede usar esta excusa para retirarse. Ay, abuelo. Mi novio es mejor que el chico grosero de Heu. 10.000 veces mejor. Prometiste divorciarte. Ustedes se encargan de los asuntos de sus jóvenes. Por cierto, ya que nos equivocamos primero. Te disculpas por Ao. No dejes que la relación entre las dos familias se deteriore. ¿Entendido? Gracias, abuelo. Anular el compromiso. Finalmente podré deshacerme de esa inútil de In Xiao. Heu Yao. ¿Qué estás haciendo? Tan misterioso. Lo siento, ¿Podrías hacerme un favor? ¿Qué favor? ¿Tienes tiempo para andar de paseo? Parece que ya has pensado en una solución. Sí, he pensado en algo, pero necesito que me ayudes. Con un pequeño favor, es decir, sacrificar un poco de tu encanto. Imposible, no importa qué. Idea loca tengas, absolutamente imposible. Heu Yao, ¿te atreves a ver a tu adorable novia ser perjudicada por una mala mujer como In Xiao? Ay, Heu Yao. Por favor, ayúdame.
Está bien, ve. Vamos. Chico, eres nuevo. Eres muy guapo, ¿qué necesitas? Señorita de administración, somos los nuevos pasantes de la empresa. Perdió su teléfono, quería ver las cámaras. ¡Qué dulce eres! Ve rápido y vuelve, no dejes que te vean. Con este vídeo veremos quién será expulsado de la empresa. ¿Cómo podría In Xiao Xiao ser mantenida por dinero? ¿Acaso no es realmente la hija mayor de la familia In? Hola tía Li, soy Inao. Necesito que me hagas un favor. ¿Podrías venir al grupo Wangjia? Mira, ese es Inao y mira a esta persona. Dios mío, está siendo mantenida. Inao. Escuché que te están manteniendo en la empresa. Te haces la santa, pero en secreto eres tan promiscua así. El viejo que conduce podría ser su padre. Algunas personas por dinero no tienen vergüenza. ¿Y In Xiao Xiao? Los deja a ustedes ladrar. Ella se esconde atrás y ve el espectáculo. Inao. Lo de que te mantienen está afectando la reputación de la empresa. La empresa está considerando demandarte. Pero si ahora me ruegas de rodillas, tal vez pueda interceder por ti ante la empresa, para que pagues menos. Risas. Mujer, estás a punto de morir y todavía puedes reír en voz alta. In Xiao Xiao, publicaste mi foto sin permiso. Diciendo que fui mantenida, puedo demandarte por difamación. ¿De verdad crees que con eso me asustaré? Con la reputación de ser una cualquiera. ¿Todavía necesitas que te difame? Inao. En nombre del liderazgo de la empresa te notifico. A partir de ahora estás despedida. Ni siquiera la gente de la sede central puede salvarte. Gerente Wang, entonces te pregunto, ¿con qué razón me despidieron? Tu vida privada caótica le ha causado a la empresa pérdidas enormes. Ni siquiera eres una becaria. Incluso si la empresa fuera de tu familia, tampoco podrías salvarte, eso es todo. ¿Guardias rápido? Te pagamos para que hagas el trabajo. Sáquenme a esta mujer. Ensució los ojos de nuestra princesa Xiao Xiao. Suéltala, In Xiao Xiao. ¿Quién es la que está siendo mantenida? Tú sabes bien en el fondo. Además, ¿te atreves a apostar conmigo? Apostemos sobre si esa foto que publicaste es realmente de mi patrocinador. ¿Qué no me atrevo? Si ese no es mi patrocinador, me arrodillaré y te daré 3 cabezazos. Pero si yo gano, grabaré en tu cara las palabras autobús público, ¿qué tal? Muy bien, In Xiao Xiao. Entonces adivina, realmente tengo en mi mano la evidencia de que fuiste mantenida frente a la empresa ese día. Sosténganla. Suéltenme. La última vez incluso te atreviste a engañarme. Espera. ¿Con qué derecho están intimidando a las personas? ¿Quién eres tú? Esta es el área de oficinas del grupo Wangjia afuera. Nuestro grupo Wangjia no es un lugar donde gallinas pintadas de rojo y verde como tú puedan entrar. Lárgate rápido. ¿Quién te crees que eres? ¿Sabes quién soy yo? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves a golpearme? Soy la señorita de la familia In, tú suéltame. ¿Están todos muertos? ¿Por qué no los detienen? ¿Cómo te atreves a golpearme? Hoy te voy a enseñar una lección. Vieja mujer. Usted es el director Li del grupo Anai. ¿Director Li? ¿Así es como su grupo Wangjia trata a los inversores? ¿Así tratan a los inversores? Señorita, cálmese, esto es. Este es nuestro mayor inversor. El director Li del grupo Anai. Incluso nuestro presidente le da respeto. Incluso nuestro presidente le da respeto. In Xiao Xiao, si el presidente se entera que te hiciste pasar por la señorita y ahuyentaste a un socio tan importante. Colaborador. La gran pérdida de la empresa. ¿Cuánto dinero tendrás que pagar? Lo hice por el bien de Xiaoin.
Estaba listo para firmar el contrato con ustedes. Pero ahora no solo quieren despedir a Xiaoyin, sino que también me tratan así. Parece que Anai tendrá que colaborar con otra empresa. Tanto dinero. No podría pagarlo en 8 vidas. Director Lee, déjeme explicarle. Acabo de estar tan enojado por esa mujer Inao que me atreví a ofenderlo. Usted no sabe esa Inao. Anda coqueteando con hombres casados, afectando la reputación de la empresa. No se deje engañar por su apariencia. Mire. Tenemos fotos como prueba. Por eso queremos despedirla. Este es mi coche. Ese día fui yo quien llevó a Inao a discutir la colaboración. ¿Tienes algún problema? Xiaoyin, lo siento. Te has sentido maltratada. Si no estás contenta en Guangxia, las puertas de nuestro grupo Anai siempre estarán abiertas para ti. No pensé que Inao fuera tan popular. Incluso el grupo Anai viene a buscarla. Parece que debemos llevarnos a Inao a nuestro grupo GEU lo antes posible. Solo trabajaré con Inao. Si quieren seguir discutiendo el asunto, sería mejor que intentes retenerla. Tía Lee, gracias. Tu abuelo también, cómo deja que una chica haga algo tan peligroso. Si alguien te molesta de nuevo, ven a buscar a la tía Lee. MMM. Inao, en realidad. Todo fue un malentendido, tú también. ¿Por qué no lo aclaraste? Los jóvenes de hoy en día son muy irresponsables. Yo diría que lo del despido olvídalo. Parece que hay que elegir un momento. Ao, enséñale a este Wang Shouchen cómo hablar. Gerente Wang, creo que estás sordo. Acabas de decir que Guangxia Group ya me había despedido. Si es así, entonces tendré que empacar e ir a trabajar a Anai Group. No te vayas, deténganla. Ingiao, si te atreves a tocar a Inao, te haré pagar 100 veces. Yao, no me lo esperaba. Actúas bastante bien. ¿Por qué mi corazón late tan rápido? No estaré enamorándome de Yao. Ingiao, aprovechándose de su posición, se comporta mal en la empresa todos los días. Inao fue a discutir trabajo y fue acusado de ser mantenido. ¿Quién se atreverá a salir a discutir trabajo en el futuro? No te vayas, señorita In. Perdiste la apuesta, me debes 3 reverencias. ¿Qué te crees? ¿Que mereces que me incline ante ti? Parece que la señorita In quiere hacer trampa. Hoy fijaremos una hora para aclarar las cosas con Ingiao y cancelar el compromiso. Inao, incluso si pruebas que hoy no es tu patrocinador, ¿qué más da? Eres una zorra. ¿Quién sabe cuántos patrocinadores tienes? ¿Cómo pruebas que no te mantienen? Yao. Tu cabeza está llena de cuernos, casi se amontonan como una montaña, y todavía proteges a Inao, una mujer como Inao. No es para ti un pobre tipo con algo de atractivo, para controlar. Así, jaja, Yao. Te lo digo, esta Inao. En nuestra escuela era famosa por ser una buscona. Tú. Cuídate. Ja. Yao. ¿Cómo te atreves a golpearme? Ah. ¿Alguien puede detenerlos? Van a matarse. Yao, deja de pelear. ¿Me golpeas? ¿Por esa zorra, me golpeas? Bien, pelea, no te dejaré vivo. Zouchon, parece que vas a tener que tener cuidado de ahora en adelante, pero no es nada. De todos modos, eres un pepino podrido. Ustedes dos huelen igual. No es Xiao, ¿cómo estás con un hombre mayor? ¿No eres la señorita de la familia In? ¿Cómo puedes ser mantenida?
¿No son demasiado grandes para pelear como niños? ¿Te duele? Lo siento. ¿Qué estaba haciendo? Esto es demasiado coqueto. ¿Heu Yao no se habrá confundido? Tengo cosas que hacer en la empresa. Me voy primero. MMM. Señor Heu, ¿quién se atrevió a golpearte? Te pondré un poco de medicina. No es necesario, ya me la puse. ¿Qué le pasa al señor Heu? ¿Estará enamorado? Se ve bastante aterrador. Señor Heu, ¿será la señorita Inao? La que te puso la medicina. No hables de más. Mañana a las 3 en la tarde te espero en la cafetería de la esquina para discutir la anulación del compromiso. Ya llegué. Vistiendo un traje blanco sentado junto a la ventana. MMM. ¿Qué te crees? La última vez hiciste que mi abuelo se desmayara, ya verás cómo te arreglo. Señorita In, vine a anular el compromiso. Heu Yao, ¿qué haces aquí? ¿No será que estás trabajando de repartidor? ¿Qué está tramando esta In Jiao Jiao? ¿No fue ella quien me citó? Anular el compromiso. Heu Yao, pobre diablo como tú. Deberías estar agradecido de que alguien quiera casarse contigo. ¿Y todavía piensas en anular el compromiso? Heu Yao, la última vez que ayudaste a Inao contra mí, me hizo perder una cara tan grande, esta vez no. Déjate ir fácilmente. No sé quién está dispuesto a casarse. Pobre como tú. La casa y el coche no pueden pagar. Todo el cuerpo. Un mal sabor. En ese caso no tengo. Es necesario hablar. Sabía que In Jiao Yao no sería honesto. Dejó el matrimonio. No he terminado de hablar, no te apresures. Si pudieras estar en este café, encuentra uno. La chica dispuesta a casarse contigo. Consumo completo hoy. Yo pagaré la cuenta. Este es un café de alta gama. Nadie quiere casarse con Heu Yao. Este inferior. Me casé. Y Nao, no lo digas. Ustedes dos son muy buenos. Hay una acción. El sabor del inferior. Señorita In, me enteré. Dijiste que si alguien se casa con él, dáselo a la audiencia. Toda la gente paga esta frase, tanta gente. Lo escuché todo, no lo pagarás. Ya que dije naturalmente pagaré. Y Nao. ¿Amas tanto la vanidad? ¿Estará dispuesto a casarse con uno? ¿Lo entregaste antes? No tiene casa ni coche. Sin depósito. ¡Guau! Es urgente. No quise aprovecharme de ti. Heu Yao es mi novio. Con dinero o sin, el cual es su trabajo. Me va a gustar. ¿Y tú? Pero tú. Es una flor de seda que se aferra a otros. ¿Cuáles son las calificaciones para burlarse de? La gente vive con sus manos. Vamos. Por cierto, recuerda pagar.
Señorita In. Acabo de derramar café en tu ropa, lo siento mucho. Ya lo he limpiado. Gracias. ¿Qué casualidad, acaso? Inao también lleva un traje blanco hoy, porque tú, de repente apareces aquí. No puedo decirle a Heu Yao que vine para romper un compromiso, además este café tan caro. ¿Cómo es que él vino? ¿Será que tiene una cita? Yo vine por supuesto a tomar café. ¿Acaso salí como tú a tener una cita con alguien? No vine para una cita, vine a buscar a alguien. Entonces, ¿por qué me explicas? No somos realmente novios. ¿Acaso temes que me confunda? Si temo que te confundas. Este Heu Yao seguro quiere vengarse por el beso que le robé y me está provocando. ¿Qué pasa, pequeñín? ¿Quieres beber esto? No, hermana, no bebo. Cuando termines tu jugo, ¿me das la botella? Mi abuelo y yo estamos recolectando botellas para pagar mis estudios. Espera aquí un momento, hermana. Hola, ¿podrías empacarme 100 jugos de naranja para las personas necesitadas afuera? Claro. Todos los gastos serán cubiertos por esa señora. No me imagino cómo se verá In Jiao Jiao al pagar. Vamos. Paga. Disculpa, señorita In. Su tarjeta no tiene suficiente crédito. ¿Cómo es posible? Esta es una tarjeta negra. ¿Cómo puede no tener suficiente crédito? Además del costo de la reserva, una señorita empacó 100 jugos de naranja para llevar. Inao espera. Escuché que la pequeña In te pidió disculpas personalmente. No seas tan quisquilloso, eres un hombre. Disculpas, la forma de disculparse de la familia In. Es realmente única, abuelo. Este compromiso lo voy a romper. Tengo novia. Ya que tienes pareja, tráela a comer. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Te están presionando para que te cases? Dijo que llevara a alguien a casa a comer. Aunque me haya despedido del heredero de la familia Heu, no hay garantía de que el abuelo no me haga casarme con alguien más. Mejor llevo a Heu Yao a casa. Para cumplir con el abuelo, no te preocupes. ¿No habíamos acordado fingir ser novios? Y luego te ayudo a lidiar con la presión familiar para casarte. Esto es pan comido, déjamelo a mí. ¿Tú qué estás haciendo? Cuando me besaste a la fuerza hace un momento, ¿no eras muy valiente? ¿Por qué ahora te acobardas? Si actúas así, cualquiera se dará cuenta de que no somos novios. ¿Quién se acobarda? Entonces, ¿cómo quieres que te ayude? Vamos. No estarás pensando que voy a besarte, ¿verdad? Si no necesitas mi ayuda, entonces olvídalo. Es un placer conocerte, novia. Es un placer conocerte. Novio. Vamos. ¿Heu Yao y Nao estarán saliendo? Él es guapo y ella es hermosa. Se ven muy bien juntos. Habla más bajo este Inao. Siempre es el blanco de los ataques de la señorita. No dejes que la señorita te oiga. Ay, no digas nada.
Fingir ser pareja es bastante agotador. Se me ha quedado la cara tiesa de tanto sonreír ahí. ¿Está listo el plan para la reunión de la tarde? Sí, está listo. Pero por ahora es solo un borrador. Hay algunos datos importantes que no se han cambiado. Necesito que lo lleves al departamento técnico para revisión. Esto será un favor de mi novio. Que me haga el mandado cuando en la reunión sorprenda a todos. Después de ser confirmada te invitaré a cenar. Cuando sea empleada oficial y tenga acceso me iré. Investigar las tonterías de Zouchon será más fácil. Y no. No te alegres demasiado pronto. ¿Quieres robarme el protagonismo? No hay manera. Oye, investiga las fuentes de fondos en la cuenta de Zouchon. Si hay algo raro, infórmame de inmediato. Achon. Señorita, realmente tiene mucho interés. ¿Cómo es que hoy tiene tiempo para ver a su exnovio? Achon, ¿no estarás en serio? No me crees, ¿verdad? Fui engañado por esa mujer y no. Usted es la señorita. Yo solo soy un cornudo. Señorita, mejor no haga eso. No sea que lo vea el patrocinador. Y arruiné su ascenso. Zouchon, ¿crees que en la empresa te va tan bien por tu propia cuenta? Si no quieres que te echen de la empresa, te aconsejo que me obedezcas sin rechistar. ¿Cómo te atreves a tratarme así? ¿Crees que no puedo hacer que no sobrevivas en IC? Inge Ojiao, ¿de verdad crees que no voy a investigarte? A te lo digo. Ya decía yo que la familia In es tan rica. Me engañaste a impostora. Ya lo sabías todo. Te lo digo ahora. O te vas por las buenas. O te denuncio y te echo. Achon. No fue mi intención. Perdóname esta vez, ¿vale? De ahora en adelante haré lo que me digas. Achon. Ahora todos todavía creen que soy la verdadera señorita In. ¿Por qué no nos aprovechamos de la empresa? Nos vamos al extranjero y empezamos de nuevo, ¿te parece? Ya que ella se ofrece, ¿por qué no nos aprovechamos? Cuando la empresa investigue, que ella cargue con la culpa. Dime, ¿qué quieres de mí? Quiero que me ayudes a conseguir el plan de Inao. Para presentarlo antes que ella. Y acusarla de copiarme. Y echarla de la empresa. Pequeña diabla, eres muy mala. Pero ¿cómo me vas a recompensar? El producto más vendido. Y de más rápido crecimiento. Ahora presenten sus respectivos planes. Los que aprueben se quedarán. Los que no serán despedidos de inmediato. Señor Wan, yo voy primero. La señorita es diferente, su plan está tan bien que me avergüenzo. Ese no es mi plan. Inao, ¿dónde está tu plan? Probablemente es porque vieron lo bien que escribiste, Xiao Xiao. Tan bien que escribiste, que les dio vergüenza sacarlo. Inao. Mirando tu propio plan. ¿Cómo se siente que te lo hayan robado? Si te atreves a sacar tu plan ahora mismo, inmediatamente puedo acusarte de plagio. Y hacer que te echen de la empresa. In Xiao Xiao, claramente tú robaste mi plan. ¿Crees que el departamento técnico no tiene registros? Inao, ¿cómo puedes ser tan ingenuo? Yo soy la hija mayor de la familia In. Los líderes del departamento técnico están ansiosos por adularme. ¿Crees que ellos van a testificar por ti, un simple pasante? ¿Testificarían?
Parece que In Xiaoxiao y Zhou Chon tienen una red de contactos en la empresa bastante amplia. Inao, saca tu plan rápidamente. Si no puedes sacarlo, vete ahora mismo. En la oficina voy a acompañarla a buscarlo. Disculpa. Lo siento, esta vez fue mi descuido. No es tu culpa. Es que In Xiaoxiao y Zhou Chon tienen demasiado poder, pero parece que pronto estaré desempleado. No puedes abandonarme, novio. Contacta a Inao de inmediato, encuentra una manera de llevarlo a Gus. Consígueme los registros de llamadas de Zhou Chon y In Xiaoxiao del último año y la lista de contactos cercanos. Ahora mismo. Hola. Hola, ¿es la señorita Inao? Queremos invitarla a trabajar en nuestro grupo Gus. El salario, lo que usted pida. Gus no es la empresa de mi futuro esposo. No, gracias. Estoy muy satisfecho con mi trabajo actual, gracias por su confianza. Ah, está bien. ¿Qué está tramando este joven Geu ahora? ¿Acaso quiere engañarme para que trabaje en Gus bajo su mando para vengarse de mí? Inao, pensé que era un plan impresionante, pero no. Simplemente cambiaste el plan de Xiaoxiao por el tuyo. Ey, Nao, ¿no te da asco? Esto es simplemente copiar el plan de Xiaoxiao. ¿Sabes que esto se llama plagio? Este es claramente mi plan y dices que lo copié. Será mejor que presentes pruebas. Yo. Xiaoxiao es la hija mayor de la familia In. ¿Cómo podría copiar a un simple pasante? Exacto. Inao, si puedes probar que este plan no lo copiaste, renunciaré de inmediato. Y dejaré el grupo Guanjia. Entonces, señorita In, por favor explica de dónde obtuviste los datos. En el tercer párrafo del plan. Esto lo conseguí del departamento técnico. En este archivo solo hay dos conjuntos de datos. Señorita, en la próxima vez que robes algo, haz tu tarea primero. In Xiaoxiao, ya que dices que este plan es tuyo, ¿por qué no explican cada uno su visión? ¿Sobre el concepto de este plan? Geu Yao, ¿qué haces hablando aquí? Te advierto, si sigues causando problemas. Te irás con Inao y conmigo. ¿Por qué no hablas, señorita? ¿Te sientes culpable? ¿Quién dice que me siento culpable? ¿Hablaremos quién le teme a quién? Sobre mi plan. El primer punto es la tendencia de ventas anuales. Comparado con el año pasado, aumentó un 5%. Ah. No, esto no está bien. Terminé. Ah. En esta tabla pueden ver que nuestras ventas anuales este año alcanzaron los 3 millones. Comparado con el año pasado, creció un 35% y además nuestras ventas offline fueron las que más aumentaron. Alrededor de un 36% y en nuestra área. El principal crecimiento fue en el producto C. Gracias. Zhou Chon, ya viste el resultado. In Xiaoxiao copió mi plan. ¿Cuándo piensas renunciar? Todo es culpa de In Xiaoxiao, esta mujer inútil. No se preparó en absoluto, incluso si el plan es tuyo. ¿Qué más da? Te digo, tu plan no es aceptable, igual te vas de la empresa. Entonces, ¿estás decidido a despedirme? ¿Y qué?
Señorita, ya hemos investigado los detalles de Zouchon. Realmente tiene problemas. Bien, no se arrepientan. Esperen. ¿No es este el asistente Wang del presidente? Achon, este asistente Wang. Es alguien cercano al presidente. Seguro que ha visto a la señorita mi identidad. Probablemente ya no se mantendrá. Asistente Wan. ¿Cómo llegó usted aquí? ¿Cómo es que vino el asistente Wang? ¿Será que el abuelo lo envió? Aunque descubrimos que Zouchon tiene problemas, todavía no encontramos la evidencia clave. ¿Eres tú quien quiere despedir a Inao? El asistente Wan, confidente del viejo In. ¿Cómo conoce a Inao? A asistente Wan. Usted no sabe, este Inao no solo tiene una vida privada desordenada, sino que tampoco tiene capacidad laboral. La despedí. Por el bien de la empresa no es de extrañar. Los informantes de la filial dicen que la señorita está siendo maltratada. Resulta que es este perro que se aprovecha del poder. ¿Tienes alguna prueba? Todos aquí lo dicen. Como líder de la empresa, calumnias a un recién llegado practicante, liderando el acoso laboral. Simplemente no estás a la altura. Creo que tú deberías ir a un puesto de practicante para ganar experiencia. No, asistente Wan, no es así. Déjeme explicar todos. El puesto de gerente de Zouchon será ocupado por Heu Yao. Señorita, el verdadero parásito no es Zouchon. Su dinero sucio es de unos pocos millones, y esos miles de millones no los robó él. MMM. ¿Qué están esperando? Parece que usted y el asistente Wan se conocen bien. ¿Sí? Lo he visto un par de veces. Espera, ven aquí. Dime la verdad. Yo en realidad. Yo en realidad soy el viejo In. Contratado para investigar en secreto. El detective privado del funcionario corrupto de la empresa Detective privado. Afortunadamente mi mente funcionó rápido y encontré una excusa para salir del paso. Vamos. Esos tipos de la sucursal que se aprovechan del poder. Yo solo quería que Ao Ao se familiarizara con el negocio. Y de paso con el chico de la familia Heu. Para cultivar un poco de afecto. Pero no esperaba que se atrevieran a meterse con mi nieta. Esos parásitos de la rama de la familia In. Es hora de eliminarlos. Ah, pero lamentablemente. El chico de la familia Heu y Ao Ao no estaban destinados a estar juntos. Esta vez que fui al grupo Wanjia vi al joven Heu Yao. Parece que se lleva muy bien con nuestra señorita. Señorita, tienes que salvarme. He trabajado en Wanjia durante tantos años y apenas llegué a ser gerente. No puedo volver a ser un becario. Tranquilo, solo escúchame. Y te haré subir a una posición más alta. Gerente Heu, felicidades por el ascenso. Heu Yao, no te alegres demasiado pronto. Después de todo, detrás de mí está la señorita de la familia In. Mi posición no es segura. Ten cuidado de no caerte y morir. Zouchon. Dices que siempre mencionas a la señorita, pero no la he visto. Cuando te degradaron, la señorita no te ayudó, ni siquiera intercedió por ti. Hay que acelerar la investigación sobre las pérdidas de la empresa. De lo contrario, In Xiaojiao y Zouchon usarán mi nombre para abusar de su poder y yo tendré que cargar con la culpa. Señores. La empresa celebrará pronto la fiesta anual. Y les compraremos nuevos regalos. ¡Qué bien!
Este asunto siempre ha sido manejado por Zhou Chon, pero dado que el gerente Geo acaba de ascender y no está familiarizado con todos los aspectos del negocio, esta vez la compra será responsabilidad de Zhou Chon. Claro, el novio de la señorita es diferente. Aunque Heu Yao haya ascendido a gerente, no tiene ningún poder real claro. Xiao Xiao, eres la señorita de la familia In. Esta tarjeta es mejor que la guardemos juntos, es lo más seguro. In Xiao Xiao, antes me engañaste y gastaste tanto dinero. Es hora de que devuelvas algo cuando saque 100.000 de la tarjeta. Si no puedes compensarlo, no me culpes por exponer tu verdadera identidad. Últimamente Zhou Chon ha estado en contacto frecuente con un número misterioso, podría estar relacionado con el caso de corrupción de la empresa. Xiao Xiao, Zhou Chon es tan bueno contigo. Incluso algo tan importante lo deja en tus manos. No como algunos que están llenos de envidia. Probablemente estén a punto de estallar. Zhou Chon definitivamente no se casará conmigo ahora. Debo encontrar rápidamente a alguien más. Este Heu Yao no solo es guapo, sino que también acaba de ser ascendido a gerente. Mejor me lo quedo para ver cómo Inao se jacta entonces. Tu hermano Heu Yao. Antes siempre te estaba molestando. Fue mi culpa, pero todo fue instigado por Zhou Chon. Me perdonarás, ¿verdad? Esta In Xiao Xiao es una experta en ser la amante. Heu Yao ahora es mi novio. Suéltame. ¿Qué estás celosa? ¿Quién está celosa? Heu Yao. Veo que lo estás disfrutando mucho. ¿Hermano Heu Yao? Creo que te gusta. In Xiao Xiao, si te gusta, ¿por qué no estás con ella? Hazla tu novia, llévala a casa. Y todos serán felices. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me gusta In Xiao Xiao, me gustas tú. Así. Heu Yao, estás confesándote a mí. Pero si él supiera que yo soy la verdadera señorita In, me culparía por engañarlo. Y todavía no he cancelado el compromiso. Parece que debo cancelar el compromiso con la familia Heu lo antes posible. Vale, vale. Sé que eres buena actuando, casi me engañas. Parece que es suficiente para lidiar con tu familia. Sí. Y otra cosa habla, pero no te acerques tanto a mí. Tu actuación es muy mala. Y tus besos son peores, así que debes practicar más de lo contrario. Es fácil que otros descubran tus fallos. Te refieres a lo de la cafetería, ¿verdad? Ya dije que fue un malentendido además. Nunca he besado a nadie si no sé, no sé. Yo mismo aprenderé. Te enseño. Tonto, cierra los ojos o... Inao, espera. No te dejaré estar tan presumido todo el tiempo. Tarde o temprano te pisaré. Señorita Inerru, esto es lo que me pediste investigar. Los datos de esa persona. ¿Qué? Él es el presidente de Geu. In Xiao Xiao, escuché que recientemente te haces pasar por una gran dama. En esta gran empresa, te estás desenvolviendo muy bien. Mira cuando ayudas a tu padre a pagar sus deudas de juego. Tu padre se escapó. Te aconsejo que seas razonable, devuelve el dinero rápidamente. Si no, ahora mismo vamos a armar un escándalo en esta empresa. Devuelve el dinero. Ya, ya. Aquí hay 1.000.000. Tómalo para pagar la deuda. Vamos. ¿A quién busca? Soy la prometida del señor Geu. Vine a romper el compromiso.
Señor Heu, la última vez nos pidió que reclutáramos a la señorita Inao para Heu, pero ella rechazó. Ya lo sé. Entonces dejemos este asunto en suspenso. Señor Heu, esta señorita In es tan ingrata y además sus dos familias pronto romperán el compromiso porque insiste en quedarse en Wanjia Group correteando entre ambos lados. Es demasiado agotador. Señor Heu, alguien la busca, dice ser. La señorita Ini vino a romper el compromiso. Ya que hoy decidió venir por su cuenta. El compromiso está roto. Hoy definitivamente le daré una lección a la familia Heu. Sabía que In Xiaojiao haría travesuras. Por eso instalé esta cámara por si acaso. No pensé que realmente sería útil. Parece que In Xiaojiao pronto traerá gente a acusar falsamente. Tengo que regresar rápido. ¿Dónde está? Señor Heu, la señorita In parece que se fue. ¿Se fue? Esta señorita In es muy atrevida. Incluso se atreve a burlarse de mí. Prepara el coche para ir al grupo Wanjia. Sí. No. ¿El asistente Zhang del señor Heu? Heu Yao realmente es el presidente de los Heu. Debo conseguir a este hombre. ¿Qué estás buscando? Esta es la tarjeta de compras para la fiesta anual de la empresa. Oye, antes la hicimos perder la cara. Seguro que se vengará de mí, solo que no pensé que usaría métodos tan bajos, pero con su personalidad. Seguro que transfirió todo el dinero de la tarjeta. Ella solo quiere que yo tape este agujero. Y de paso arruinar mi reputación. Pensé que la señorita In era una inútil. Pero no pensé que podría idear un plan tan venenoso. Ay, mi reputación está arruinada por In Xiaojiao. Completamente arruinada. Entonces, ¿qué piensas hacer? Por supuesto, devolverle con la misma moneda y pagarle con la misma medicina. ¿Quién le transferiría tanto dinero a Zhouchon? ¿Será alguien detrás de escena? Inao, ¿qué haces aquí? Vine a traerte los documentos. Estos son los trabajos que el gerente Heu te asignó. Recuerda terminarlos todos antes de salir hoy. Zhouchon In Xiaojiao. El buen espectáculo que les preparé está a punto de comenzar. Inao, ¿cómo te atreves a robar el dinero de las compras de la fiesta anual de la empresa? Con esa apariencia tan inocente no pensé que fueras tan sucia. Entréganos la tarjeta ahora. In Xiaojiao, la tarjeta de compras de la fiesta anual de la empresa. ¿No la tenías tú? Ahora que se perdió dices que yo la robé. ¿Dónde está la evidencia? Muéstrala. No tienes evidencia. Incluso al borde de la muerte sigue siendo terco, búsquenla. Sería mejor que revisen a Inao. Lárgate. Señorita In, la gente ha estado buscando tanto tiempo y no encontró nada, pero tú viniste directo a esos 2 libros. Sin saberlo, uno pensaría que la señorita misma los escondió y ahora está acusando a otros. Inao, si entregas la tarjeta tú mismo y renuncias a la empresa, puedo olvidar lo sucedido. Pero si no la entregas, te haré pudrirte en la cárcel, gerente Heu. No debería ser parcial, ¿verdad? Por supuesto, pero si es la señorita In. ¿Tampoco protegerías a tus propios empleados? Claro que no. Quítate. Inao. Señorita In, lo que acaba de decir. ¿Sigue en pie, no? In Xiaojiao, te lo digo claro. Si me despiden voy a revelar que eres una impostora y lo voy a hacer público. ¿Cómo entraron?
Llamen a seguridad. Tu padre jugador perdió 500.000. El millón que le diste la última vez no fue suficiente. Si no pagas hoy te venderé. Para saldar la deuda no soy yo. Es ella, es In Jiao Jiao, no es la señorita In. El millón en la tarjeta lo robó ella. Inao. ¿Ahora estás satisfecho? Si esta In Jiao Jiao no es la señorita In. ¿Quién es la verdadera señorita In? In Jiao Jiao siempre hace escándalos, no tiene la elegancia de una señorita In. Inao también se apellida In. ¿Entonces la verdadera señorita In sería? Inao, ¿eres la señorita In? Esto es un desastre. Ahora sí que la regamos. Heu Yao no es así, déjame explicarte. En realidad, soy la señorita In Reu. Espero trabajar bien con todos ustedes. ¡Guau, qué hermosa! Esto es mucho mejor que la impostora In Jiao Jiao. Esto sí es la actitud de una señorita. Pero ya hubo un incidente de una falsa señorita. Debería haber alguna evidencia, ¿no? Aunque por ahora no se ha revelado mi identidad, pero hay demasiadas personas haciéndose pasar por mí. ¿De dónde salió esta chica? Recuerdo que en el cumpleaños 60 del abuelo vino una prima lejana con su hija a felicitar. ¿Será In Reu? ¿Y cuál es su propósito al hacerse pasar por mí? La persona en la foto es realmente el abuelo In. Parece que esta In Reu es la verdadera señorita In. Necesito encontrar una manera de cancelar el matrimonio. Bueno, deja de mirar, límpiate la baba. ¿Celoso? Cuando conquiste a Heu Yao. Me convertiré en la joven señora de la familia Heu incluso si ese viejo sabe que saqué el dinero de la empresa. No podrá hacer nada. No se atreverían a hacerme nada. Señorita, Ai. Antes In Jiao Jiao y Zhou Chon se portaban mal en la empresa, usaban tu identidad, arruinaban tu reputación, tienes que castigarlos, preferiblemente despedir a los dos. Señorita, me equivoqué. No debería haberme hecho pasar por ti, te lo ruego. No me despidas. Está bien, entonces, en nombre de la empresa. Les doy otra oportunidad, espero que la aprovechen bien. La señorita Inés es tan buena. ¿No es cierto? Volvamos a la oficina, te pondré medicina. Vale, vamos. Gerente Heu, espera un momento. ¿Te importaría venir a mi oficina para hablar a solas? Esta señorita parece conocer a Heu Yao, parecen muy cercanos. ¿No es Heu Yao el novio de Inao? La señorita es dulce y hermosa. ¿Qué hombre podría rechazarla? Ahora Inao será abandonado. No es conveniente. Director Heu, sé que eres mi prometido. Quiero hablar contigo sobre nuestro compromiso. Está bien. Ya fue a la oficina con In Reu. ¿Aún necesita que le lleve medicina? Bueno, se lastimó por mí. Es justo que le lleve medicina. Dime, ¿para qué me llamaste? ¿No puedo ver a mi propio prometido? Señorita In, ¿acaso el abuelo In no te lo dejó claro? Entonces te lo repito, quiero romper el compromiso. Hermano Heu Yao, no quiero separarme de ti. Señorita In Reu, no importa qué medios uses. Aléjate de Inao o tu abuelo no podrá protegerte. Inao Heu Yao. Solo te están usando para divertirse. Cuando encuentran a alguien como In Reu, inmediatamente corren tras ella. Ser abandonado. Es merecido. ¿Te atreves? No fue mi intención escuchar, aquí tienes. Oye, si hay una próxima vez. Entregas tu carta de renuncia personalmente. ¿No eres más que un pequeño gerente? ¿Quién te crees que eres? Señorita, Heu Yao. Es demasiado desagradecido. Incluso a ti te rechazó.
Si no lo echas de la empresa yo. Acabas de verlo, ¿verdad? Vi cómo te rechazó. Si no me haces caso. No puedo garantizar que mi boca no vaya a hablar por ahí. Será mejor que olvides lo que viste. Si algo de esto sale a la luz, te haré que nunca más puedas abrir la boca. Señorita, no volveré a atreverme. Lo que me pidas hacer lo haré. Inao, una chica sin poder ni influencia. ¿Cómo te atreves a competir conmigo? Pues si te interpones en mi camino, no me culpes por ser implacable. Así está bien, ya no tendré que fingir ser su pareja. Soy libre. Heu Yao, hermano, no quiero separarme de ti. Oi Nao, ¿podrías dejar de ser tan patético? Ustedes vienen de mundos diferentes. Nunca podrán tener un final juntos. Este es el mejor resultado. ¿Qué haces aquí? ¿Temes que alguien se ponga celoso y te escondes para llorar? ¿Quién está celoso? Simplemente lloro con el viento. ¡Ay, suéltame! ¿Duele mucho? ¿Es grave? ¿No te has puesto medicina? Esta vez fue por mi culpa que te lastimaste. Y además no puedo hacerlo yo mismo. Así que no puedes ignorarme, ¿verdad? Ve y dile a INRU que te cure. Suéltame. Nos van a malinterpretar. No me importa que me malinterpreten. No me gusta INRU, tengo a alguien a quien amo. Esta vez aprendiste rápido. Ah, entiendo. No es más que práctica, no malinterpretaré. Nunca fue práctica. Cada vez. Fue porque me gustas. Todavía no es el momento de revelar quién soy. Aún no he resuelto los asuntos de la empresa. Inao, necesitas aclarar tu mente. No puedes tener la cabeza llena de cosas de amor. Señorita, la empresa recientemente ha estado muy estricta, las cuentas simplemente no se pueden manipular. Además, usted es la señorita In, ¿por qué manipularía sus propias cuentas de la empresa? Inútil, ¿cómo te atreves a interferir en mis asuntos? Debo asegurarme de sacar el efectivo de este proyecto. O te haré salir de la empresa de inmediato. ¿Quién? Si Zouchon y INRU descubren que he escuchado su secreto, ¿No me matarán para silenciarme? Zouchon, ven conmigo un momento. Menos mal que Heu Yao llegó a tiempo. No debo decirle a Heu Yao rápidamente que se mantenga lejos de INRU. Señor Heu, aquí está la información de esa INRU. como usted pensaba, ella no es realmente la señorita In, sino una hija de una rama secundaria de la familia In, y recientemente ha estado robando mucho del proyecto del grupo Guanjia. ¡Qué atrevida! El señor Heu antes dijo que reclutar a la señorita Inao en Heu Corp era por talento, pero yo creo que claramente estaba enamorado. Quería estar cerca para ganar su corazón. Señor Heu, mire. Antes esa In Jiao Jiao era vulgar y grosera. Y esta INRU siempre finge ser frágil y débil con un aire de pequeñez. En mi opinión es la señorita Inao. ¿Quién realmente tiene ese tipo de aura de señorita? Hola.
Heu Yao, estoy en la planta baja de la empresa. ¿Tienes tiempo para bajar a tomar un café? No tengo tiempo. ¿Y si es para discutir la anulación del compromiso? Quiero ver qué está tramando esta INRU. Dime, ¿qué necesitas para aceptar la anulación? ¿Realmente me odias tanto? En la fiesta anual de la empresa me invitarías. ¿A ser tu acompañante? No estoy interesado. ¿No quieres que los colegas de la empresa sepan qué ¿El es? presidente de GEU Corp? Quiero ver. ¿Qué tipo de conspiración hay? Heu Yao en la fiesta anual de la empresa. Invítame a ser tu acompañante. Es mi única petición. MMM. Inao, ¿lo escuchaste? Heu Yao, ¿estás preparado para la fiesta anual de la empresa? Invítame a ser su acompañante. No soy como esa tonta de In Jiao Jiao. Quieres quitarme a mi hombre, pero no estás a la altura. INRU. Eres más lista que esa, tonta de In Jiao Jiao. Pero ustedes son unas impostoras. ¿Cómo podría saber Inao que no soy la hija mayor de la familia In? De cualquier manera, este Inao no puede quedarse más. Heu Yao maldito. Sabía que los hombres no son buenos. Y se atreve a decir que le gusto, pero al final INRU solo tiene que hacer una señal y se va con alguien. Me enoja. ¿Crees que no tengo invitaciones? Voy a ir hermosa y encontraré un acompañante 10 veces más guapo que tú. Pero esos vestidos en mi armario son demasiado lujosos. Podrían revelar mi identidad, necesito comprar uno. Un vestido que se ajuste a mi estatus. Por la tarde necesito inspeccionar una de las tiendas de lujo de nuestro grupo GEU y luego tienes una reunión internacional. Ay, GEU, no entiendo. Sabes que INRU es la espía del grupo Wangjia. ¿Por qué la llevas a la fiesta anual? Inao ha estado investigando esto. Ayúdalo a aclararlo pronto. Y después de que esto termine, pregúntale si quiere venir a nuestro grupo GEU. A ser la señora GEU. Recientemente hay un nuevo proyecto en África. Veo que estás bastante libre. ¿Quieres ir como responsable? GEU. No voy, vete. Es esta. Mi marca de ropa que hice por diversión, nunca tuve tiempo de ocuparme de ella. No pensé que la hermana Suñuela desarrollaría tan bien. Pensé que podría hacer una venta, pero resultó ser un pobre. Parece que hay fallas en la gestión. Aquí es una tienda de lujo de alta gama. Señorita, ¿estás segura de que no te equivocaste? ¿Qué pasa? No puedo entrar. Entonces entra y echa un vistazo al mundo. De todos modos, no puedes pagarlo, no te serviré. Tómate este blanco, intentaré esto, no fue antes que yo. ¿Está diseñado? No esperaba que estuviera en el mercado. La ropa de nuestra tienda es muy cara. No lo intentes si no lo compras. Inao, ¿por qué estás aquí? De hecho, se conocieron. ¿Es esta mujer muy rica? Esta señora también vino a nuestra tienda a ver el vestido. ¿Es este el color que acabas de decir? Es tu temperamento. No complaces a la persona equivocada y ella, pero un pequeño pasante en nuestra empresa. No puedo pagar esto en absoluto. Sino como nosotros, ARU. Pero la señora In. Puedes vender todas estas cosas con un movimiento. Resultó ser el jefe. ¿Por qué viniste tú mismo? ¿Esta tienda fue abierta por la señora In? La tienda ARU resultó ser tuya.
¿Puedes darme uno? Está bien, puedes elegir lo que quieras. Sucede que mis pies están un poco cansados. Inao, viniste y me cambiaste los zapatos. ¿Qué tal si te doy uno? ¿O no es necesario? Quiero envolver esta blanca. Inao, ¿de qué estás orgulloso? Lo siento, no te venderemos a Inao. Ahora sal de mi tienda. ¿No me oyes? Nuestro jefe te dijo que salieras de aquí. Si no vas a salir, detente. Veo quién se atreve a causar problemas aquí. Gerente de tienda, ¿por qué regresó? El jefe me pidió que sacara a un invitado que deliberadamente estaba buscando algo. Es ella. El gerente de la tienda debería haber visto. Señorita, en mi identidad. No se puede desacreditar aquí. Señorita. Parece que el gerente de la tienda no ha visto a la señorita In. Esto realmente me ayuda. Dile al guardia que me la tire. Fue tu propia regla. Siempre que los huéspedes entren a la tienda deben respetar, así que no puedes sacar a la señorita de aquí. Tú. ¿No eres el gerente de la tienda? Atrévete a ponerte en contra de mí. Señorita, ¿te has olvidado? Ahora soy yo. No puedes despedirme. Está bien, entonces empaqueta para mí. Todos los vestidos de la tienda te veo. Todavía llevando tus harapos a la fiesta anual. Señorita, aquí hay un total de 37 millones. ¿Qué prefieres? ¿Tarjeta o efectivo? Soy la dueña de este lugar, tomo 2 prendas. ¿Todavía tengo que pagar? Lo siento, señorita In. Ya no es solo tu empresa, las cuentas deben ser públicas. Si la señorita quiere llevárselo directamente, podría implicar el delito de apropiación indebida. Está bien, no quiero nada de esto. Solo quiero ese vestido blanco y no. De todos modos, no puedes pagarlo. ¿Por qué no me lo dejas a mí? ¿Quién dijo que no puede pagarlo? ¿Por qué Heu Yao aparece de repente aquí? La señorita In y su hipocresía en la empresa. Realmente son dos personas diferentes. Estás equivocado, estaba bromeando con Inao. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Vine a que me pagues la silla, no te muevas. No hay problema si a Inao le gusta este vestido. Déjaselo a ella. Pero me prometiste que me acompañarías a la fiesta anual. No lo olvides. Voy a probarme la ropa, ustedes dos sigan hablando. Señorita. Ese vestido de antes hay otro. ¿Te gustaría probártelo? Hermano Heu Yao, ¿puedo probármelo? Es tu decisión. Haz lo que quieras. Señorita, te queda perfecto este vestido. ¿Te gustaría que te lo empaquete? Sí, empaquétamelo. Empaqueta todo. Heu Yao, ¿sabes cuánto cuesta este vestido? Acabas de ascender, ¿gastas tanto dinero así? Dámelo. ¿También le vas a regalar a la hermana Inao un vestido igual que el mío? Regálame uno también. Soy tu acompañante si me veo bien. También te dará prestigio, ¿verdad? Hablan muy bien, sigan hablando. Yo me voy, no me gusta usar lo mismo que otros. Ya lo dije, no me gusta usar lo mismo que otros. La ropa y los hombres son. Ay, Inao, no te confíes demasiado, espera a que Heu Yao y yo convirtamos el arroz crudo en cocido. ¿Acaso se atrevería a no casarse conmigo? Inao, no hagas tonterías. ¿Qué haces aquí?
Mira, tu novia está ahí dentro todavía enojada, mira. Tú. Heo Yao, admito que antes sentía algo más que amistad por ti. Pero nunca me enamoraría de un hombre que juega a dos bandas. Hice todo eso porque... Nuestra relación termina aquí. Además, antes te acompañé a comer a tu casa. Te ayudé a esquivar la presión familiar por casarte, no he olvidado nada de eso. Pero después de esto no deberíamos tener ningún otro vínculo. Hasta aquí, Inao. Realmente no tienes corazón. Señor ha venido, es porque ha roto con esa pequeña novia suya. Señor, ya que han roto, mañana aprovecha para ver a la chica de la familia In. Abuelo, ¿cómo es que ha venido? He oído que tras tu ruptura te has vuelto un adicto al trabajo. Has metido a toda la empresa en reformas, reuniones grandes y pequeñas sin parar. Algunos viejos han llamado para quejarse hasta a mí. Abuelo, ¿quién ha estado hablando mal de mí? Las recientes reformas en la empresa son porque hemos aprendido de la experiencia de los In. No hemos roto bien. Entonces mañana tráela a comer con el abuelo. De paso invita al viejo In y a la chica In, y aclararemos las cosas. Antes te acompañé a comer a tu casa. Te ayudé a esquivar la presión familiar por casarte, no he olvidado nada de eso. Pero después de esto no deberíamos tener ningún otro vínculo. Abuelo, últimamente hay demasiadas cosas en la empresa. Creo que mejor la próxima vez. No, mañana ya lo he reservado. Un reservado en el restaurante Fujianlou. Sí, para entonces. Obedecerás y te comprometerás con la chica In. Inao, tengo algo que hablar contigo en la cafetería. Abajo de la empresa te espero. ¿Esta INRU qué estará tramando ahora? Dime, ¿en qué quieres de mí? $1 millón esta INRU. Para deshacerse de una rival es capaz de sacar tanto dinero. Por detrás probablemente no se sabe cuánto dinero de proyectos ha malversado. Claro que sí, de familia humilde. Probablemente nunca en su vida haya visto tanto dinero. Solo tienes que alejarte de Heo Yao. Este millón será tuyo. Si tomas este cheque, este millón de fondos. Investigar su origen podría ser una evidencia crucial. Trato hecho. Hermano Heo Yao. Resulta que en tu corazón solo valgo 1 millón. Yo Heo Yao. Oye, Señorita, las medicinas que me pediste preparar ya están listas. En la reunión anual con tanta gente será fácil actuar. bien lo sé. La sede central ya ha enviado a alguien a investigar. Es solo cuestión de tiempo que me descubran. Debo aprovechar esta reunión anual para conquistar a Heo Yao y casarme con la familia Heo. Heo Yao, escucha, déjame explicarte. Dime, dame una razón. Bueno, te lo digo. Por favor, debes guardar el secreto. Si está bien. En realidad, INRU no es la verdadera señorita de la familia In. Ella es la principal culpable del caso de corrupción del proyecto Wanjia. La razón por la que acepté este cheque fue para seguir el rastro del dinero y descubrir el crimen de INRU. La verdadera evidencia, y además, toda la situación es muy complicada y muy peligrosa. No quiero que te involucres. Todo eso ya lo sé que. ¿Lo sabías entonces? ¿Por qué te acercaste a INRU? Heo Yao ya sabía todo esto entonces antes con INRU fingiendo ser cercano. ¿Acaso fue para ayudarme a investigarla? No fue más que para que una pequeña detective despistada resolviera el caso antes. Entonces, si sabías todo, ¿por qué me hiciste explicarte? Lo que quiero saber es por qué me trajiste aquí. ¿Por qué temías que me confundiera? ¿Por qué te preocupabas por mí? Involucrarme en el riesgo. ¿Por qué? Me gustas.
Señorita, alguien envió. Flores a su empresa, el mayordomo se las trajo. Ya no se puedes retirarte. Abuelo. Esta noche en la cena de la familia Heu, recuerda traer a tu pequeño novio. Vamos a aclarar las cosas juntos. Vale. Te espero en el salón 503 del restaurante Zuixian esta noche. No te pongas tan nervioso. Tú eres el que no debería estar nervioso. Abuelo, ya hemos llegado. ¿Así que tú eres la señorita In y el señorito Heu? Allá que están aquí, pasen y siéntense. Ao Ao, ¿y tu novio? ¿No habíamos quedado en que lo traerías? Hoy tiene algo urgente en la empresa. Puede que no pueda venir. Heu Yao, ¿y tu novia? Los jóvenes de hoy en día tienen mucho orgullo. Ni siquiera yo puedo hacer que venga. Ella está trabajando horas extras. Ya que todos están aquí. Vamos a prepararnos para comer hoy. Esto es nuestro propio restaurante. Lo abrió Ao Ao. La señorita In es realmente impresionante. Resulta que es la propietaria detrás del restaurante Zuixian, por cierto. Yo vengo aquí a menudo. Aunque ocultar mi identidad no estuvo bien. Pero Heu Yao antes se hizo pasar por un repartidor porque ¿solo yo me sentía culpable? El señor Heu es realmente joven y talentoso, con múltiples trabajos y aún así lo maneja todo con facilidad. Es realmente un maestro en la gestión del tiempo. Mira qué bien combinan estos dos jóvenes. Se admiran mutuamente. Si se hubieran conocido antes. Qué bueno hubiera sido. Viejo In, ya que hoy están todos los jóvenes aquí, vamos a cancelar el compromiso entre las familias In y Heu. No sal conmigo un momento. La señorita In es realmente impresionante. Antes te había subestimado. El señor Heu tampoco se queda atrás manejando dos empresas al mismo tiempo, y además trabajando como repartidor realmente inspirador. Yo. No estoy de acuerdo con cancelar el compromiso. Lo hablaré con el abuelo y el señor In. Yo me encargaré de eso. Vamos, hazme caso. Abuelo, no vamos a cancelar el compromiso. Disparates, ¿quieres cancelar el compromiso y lo cancelas? ¿No quieres cancelarlo y no lo cancelas? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Es justo para tu novia? Abuelo Heu. Soy yo. La novia de Heu Yao. Ao Ao, dime. ¿Qué está pasando exactamente? Abuelo In, todo esto es mi culpa. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Y Nao, dime la verdad. Abuelo, esto es exactamente como te lo dije. Estos perros que se aprovechan del poder, ¿cómo se atreven a molestar a mi nieta? Hoy quiero ver con mis propios ojos. ¿Quiénes son estos demonios en mi Guanjia? Abuelo, no te enojes todavía este asunto.
Lo puedo investigar claramente. Heu Yao y yo. Ya tenemos algunas pistas. Por favor, no vayas a alertar a la serpiente. Abuelo In, no se preocupe. Estaré con Inao. Viejo In, entonces estos dos niños son una pareja hecha en el cielo. Heu Yao, a partir de ahora debes cuidar bien a Inao. Por supuesto. Después de tantos años sin investigar, ¿por qué de repente dicen que hay que revisar los activos? Mamá, tranquila cuando sea la reunión anual de la empresa. Le daré drogas a Heu Yao cuando el arroz esté cocido. Heu Yao no me dejará sola. RURU. ¿Qué tan seguro estás? 100%. La señorita hoy está realmente hermosa, simplemente eclipsa a todas. Nuestra señorita es sin duda el centro de atención. ¿Y esa Inao? ¿No será que no se atreve a venir? No solo su novio será el acompañante de nuestra señorita, sino que ni siquiera puede encontrar un vestido decente. Si fuera ella ya me habría escondido bajo tierra. Inao hoy está demasiado hermosa, más que la señorita. Es cierto, el vestido de Inao debe ser una edición limitada global, mucho más caro que el de la señorita. Inao, si no puedes pagar un vestido de gala, no es necesario comprar uno falso. Con tu ropa de 1000 yuanes por 3 piezas. Es normal que no distingas lo falso de lo verdadero. Tú. Incluso si es real, ¿qué importa? ¿Quién sabe de dónde vino? Tal vez lo robó. ¿Qué? ¿No puedo regalarlo yo? ¿No dijiste que serías mi acompañante? ¿Por qué me engañaste? ¿No tienes miedo de que revele tu identidad? Puedes intentarlo. Mi identidad no es tan vergonzosa como la tuya. ¿Verdad, señorita In? Tú lo sabes. Veré. Heu Yao, creo que INRU no se va a dar por vencida. En un momento estaré aquí vigilando, ten cuidado. No aceptes nada que INRU te dé. Entendido. Ya llegó. Ahora verás cómo te metes en problemas. Como era de esperar, pusieron algo en tu bebida. Pero ya cambié las 2 copas. Después finge estar borracho y mira. ¿Cuál es su verdadero propósito? Bien, el conductor ya está en la puerta. Ve al coche y espérame, sí. Extraño, hoy Inao está muy cooperativo. ¿Habrá alguna trampa? Señorita In, ¿hay algo más? No quise engañarte a propósito. Es porque te amo demasiado, hermano Heu Yao. Te pido disculpas si estás dispuesto a perdonarme. Bebe esta copa. ¿Habrá descubierto algo? Afortunadamente fui astuto, de lo contrario, la gran Colgeu habría sido arruinada.
Inao, tu novio va a atender a la señorita In. Ven y acompáñame esta vez. No podrás fingir ser tan pura. Maldición, seguro que fue Zouchon ese cabrón. También me drogó. ¿Por qué también me siento mareado? Este Zouchon realmente no es confiable. ¿Habrá puesto algo en mi bebida también? ¿Qué importa si es el presidente de Geu? Igual lo tengo en mis manos cuando lleguen los periodistas mañana. Aunque In y Feng, ese viejo, lo investigue. No podrá hacerme nada. Así que ese era el plan de INRU. Realmente es una buena estrategia. En este mundo no hay hombre que INRU no pueda tener. Así, Tú no estás drogado. suéltame. Zouchon, si te atreves a tocarme, no te dejaré en paz. Ja 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 ja. No eres una persona común. ¿Por qué no me dejas ir? Pero detrás de mí la señora In me apoyó. Si te alegras de que me acompañe hoy, te prometo que estás en el grupo Wangjia. Mujer, te atreves a morderme. Así, Brindis sin comer buen vino, Zouchon. soy la señorita In si te atreves a venir. Te prometo que no verá el sol mañana. Inao, te lo diré. Todavía estás aquí para tocarme la porcelana, señorita In. Suéltame. Tu novio está en la cama con la señora mayor. ¿Por qué no la sirves? ¿Por qué no vienes conmigo? Suéltame. Vamos tú. Tú. ¿Por qué estás aquí? ¿No eres medicina china? Buscando la muerte. Ah, ¿y si lo sabes? ¿Te atreves a moverme? Tú y yo. Geu Yao. ¿Qué tal, Zouchon? No puede huir. No aguantaré mucho, me sacarás de aquí. Bien. Si duermo con INRU. Es el yerno de In que pellizcó a un Geu Yao hasta la muerte. No es fácil. Llamar al doctor. Sí. El SRU ahora está con varios reporteros afuera. Si llama a un médico ahora, su identidad con la Stainao. ¿No puedes ocultarlo? Fuera de aquí. Oh, sí. Geu Yao, puedo aguantar. No puedo quedarme corto en este momento. Espera, quiero que los médicos eviten la entrada de la policía. No te vayas. Eres un poco obediente, volveré enseguida. Geu Yao, ¿puedes ayudarme? ¿Estás seguro? A tú. Señorita. ¿Cómo te atreves a mí? La mujer se ha acostado conmigo y será mi persona. Atrévete a golpearme, señorita. Realmente me gustas o te tratará en el futuro. Será mejor que te pudras en el estómago. Si una tercera persona se entera, te haré desaparecer para siempre de este mundo. Bueno, periodistas, miren. Mi pobre hija, el presidente de Geu. Le hizo eso a mi hija, ¿cómo podrá seguir viviendo después de esto? No es el presidente de Geu, pensé que sería una gran noticia. Olvídenlo, vámonos. No se vayan. Espera, la hija mayor de la familia In perdió a sus padres en un accidente hace años, todos lo saben. ¿De dónde saliste tú como su madre? Yo. Si INRU no es la hija mayor, entonces la verdadera hija mayor de la familia In es Inao. Sí.
Ya pedí permiso por ti en la empresa tú. Hoy descansa en casa. No tengo que volver a la empresa. Para evitar que INRU haga más travesuras. Tranquilo, yo me encargaré de todo en la empresa. Zouchon y INRU. No voy a perdonar a ninguno de los dos. Sí. Ve. Me voy. Sí. ¿Qué hacemos? El plan falló. Inifeng, ese viejo, ya está revisando mis cuentas. Es cuestión de tiempo antes de que encuentren las cuentas ocultas. Voy a quedarme esperando a que me atrapen. Mamá, ¿qué pasa ahora? RU. Hoy enviaron a alguien de la sede central al banco a revisar los activos. ¿Qué hacemos? Mejor nos escapamos, sí. Espera a que saque más dinero de la empresa y nos vamos al extranjero. Todo es culpa de Ina, o si no, ya sería la esposa del presidente de GEU. Inao, ¿crees que no puedo contigo? ¿Acaso no hay nadie que pueda contigo? Mejor dejemos que Inifeng, ese viejo, se encargue de esa amante que le robó el prometido a su querida nieta. ¿Cómo va todo? Señor Geu, tal como usted pensó. Zouchon antes. Para complacer a In Jiao Jiao. Luego con INRU en el grupo Wang Jia malversó fondos de varios proyectos. Ahora podemos meterlo en la cárcel. Tranquilo, no hagas nada que pueda alertarlos. Entonces simplemente dejamos escapar a este desgraciado. Primero dejemos que los de la compañía de préstamos le den una lección. Volvamos a la oficina primero. Este es el cheque que obtuve de INRU la última vez. Lo revisé, todo este dinero fue transferido desde la cuenta de la empresa. Ya que sabemos quién es, lo que sigue. Déjamelo a mí. Lo más importante para ti es saber cómo protegerte. Este asunto quiero investigarlo yo mismo. Yo no tengo miedo de que se desesperen. Lo que temo es que no se atrevan a venir a buscarme. Ay, pero si tengo tu protección. Ahora te estás volviendo cada vez más travieso. Es que el señor Geu me ha enseñado bien. Geu Yao. ¿En qué me quedo corta comparado con Inao? Que ni siquiera me miras. Inao. Señorita, algo malo ha pasado, el señor se ha desmayado. ¿Qué? Prepara el coche, vamos a la casa de los Sin. La suerte de la señorita Inés realmente buena. Si no fuera por ella, yo sería el único heredero de ese viejo Inifeng. Entonces sería la verdadera señorita. Usted es la señorita INRU, ¿verdad? El señor acaba de acostarse. Mejor regrese más tarde. Un simple guardián se atreve a hablarme así. Ese viejo Inifeng realmente no sabe apreciar. Si supiera que Inao le robó su futuro yerno, no sé si se moriría de la rabia. ¿Qué le pasó al abuelo? Está bien. Por favor, déjeme entrar, no se preocupe. No molestaré al abuelo cuando despierte. Volveré a visitarlo. Está bien, primero acompáñeme adentro. Voy a avisar. Señorita INRU, por favor, tome asiento. Voy a avisar. Ten cuidado, esta es la joya más exclusiva del mundo. Este año vale cientos de millones. El señor se esforzó mucho para encontrarla para la señorita. Escuché que es la única en el mundo. Si puedo obtener esta joya, no tendría que arriesgarme tanto, robando fondos de proyectos en la empresa.
Todo es mío. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que el abuelo se desmayó de repente? Señorita, cuando el señor se enteró de las enormes sumas que esas ramas colaterales robaron en la empresa y de cómo abusaron del poder de la familia In, se enfureció tanto que se desmayó. Señorita, si ella supiera que su prometido anda con ese encanto de Inao, no necesitaría que yo me involucrara para lidiar con Inao. Esas ramas colaterales nuestra familia In no tiene por qué mantenerlas, debemos arrancarlas de raíz. ¡Qué descarados! Lo siento, señorita In. Inao, ¿cómo es que Inao tiene una foto con ese viejo Inifen? ¿Qué está pasando? ¿Quién es ella? Ella es la señorita de la familia In Inao. ¿Qué está pasando? Señorita, la señorita In R.U. se llevó la foto suya con el señor. ¿In R.U. acaba de venir? Heu Yao. In R.U. vino a ver al abuelo en este momento. Me preocupa. Que le haga daño al abuelo. Parece que antes no sabía. Que tú eres la señorita de la familia y quería que el abuelo In te eliminara. Espera esta foto. Está bastante bien tomada, me la quedo. Dámela. Hay al verlos a ustedes dos tan unidos. El abuelo se siente aliviado. ¿Ay, abuelo, qué estás diciendo? Señorita, las joyas que pediste la última vez, el señor las consiguió con mucho esfuerzo. Te llevo a verlas. Gracias, abuelo. Ay, qué grande estás y todavía te haces la mimada. Abuelo, ¿por qué alejaste a Inao? ¿Tienes algo que decirme a solas? Si ven conmigo. Xiao Heu. Tu capacidad y tu carácter. El abuelo siempre los ha tenido en cuenta. Pero ahora el abuelo está mayor. Su salud y energía ya no son lo que eran. Pero ahora la familia In. Los conflictos internos son complejos. Así que... Abuelo tiene una petición inusual. Dígame. Abuelo espera que tú y Yao Ao se casen lo antes posible. Y tomen el control de In. Señorita, yo vi con mis propios ojos que la sirvienta metió las joyas. ¿Cómo desaparecieron? Voy a traer a la sirvienta para preguntarle. No es necesario. Yo sé quién las tomó. In R.U. Cásate lo antes posible. Abuelo, es porque no confías en que pueda manejar bien In. ¿Por eso me hiciste comprometerme con Heu Yao? Ao Ao. Manejar una empresa tan grande no es tan simple como piensas. Abuelo solo espera que puedas vivir más relajado, más feliz. Abuelo, antes de que pueda manejar In por mi cuenta. No me casaré con ninguna familia. Cuando esto termine, iré al extranjero a estudiar administración de empresas. Ven conmigo. Heu Yao. Terminemos después de esto. Me di cuenta de la responsabilidad que tengo. El interior de In es complejo. No quiero involucrarte. Lo que hice por ti fue voluntario. Heu Yao, espero algún día estar a tu nivel. No depender siempre de ti. Del abuelo del título de la señorita In.
Si fuera así, ¿en qué me diferencio de INRU? Entiendo. Sujétenlo no. ¿Qué quieren hacer? Deuda pagada, justicia hecha. 3 millones ni un centavo menos. O te corto los dedos. Lo pagaré seguro. Tranquilo, mi novia, es la señorita In. Ella tiene mucho dinero. Dame un poco de tiempo mañana. Mañana te devuelvo el dinero, vete al diablo. Fuera. Hola SR1, ya hice lo que me pidió. Oye, no olvides hablar bien de mí con el SRGU. Claro, claro. Todo es culpa de Ingeogeao y INRU, esas dos me estafaron mucho dinero. La empresa ya se dio cuenta y está investigando mis cuentas. Ni siquiera puedo desviar fondos de los proyectos de la empresa. INRU, esa mujer. Mañana tiene que darme el dinero. Si no me lo da, Voy a revelar todas sus fechorías. Y ustedes yo. ¿Qué haces aquí? Lárgate. Señorita, está buscando esto. Devuélvemelo. No pienses escapar. Te lo digo claro, o me das 100 millones. O te arrestarán aquí en el país. ¿Todavía te atreves a engañarme? Vale 100 millones. Te los transfiero antes de mañana. Heu Yao. ¿Qué haces aquí? no te confundas solo. El traspaso de mi renuncia aún no está completo. ¿Y no por qué? Lo que yo quiero tú lo consigues fácilmente. ¿Sabes qué? Xiao Liu renunció ayer, de repente recibió una gran herencia, parece que es el único heredero de ese pariente lejano. Murieron en un accidente y la herencia recayó toda en el sí. De verdad fue una fortuna caída del cielo. Si total yo me voy al extranjero. Más vale que lo haga de una vez si Inao muere. Las propiedades de la familia In serán todas mías. Y no. No te culpes a ti mismo por tu mala suerte, me estorbas. En serio, solo con matar a esa maldita Inao, puedes heredar toda la fortuna de la familia In. Cuando todo esté listo, solo falta que In y Feng, ese viejo, muera y toda la familia In caerá en nuestras manos. Y si cuando llegue el momento la señorita de la familia In me echa, ¿qué hacemos? ¿Qué dices ahora ya? Eres mío. Cuando el dinero esté en nuestras manos, lo dividimos a la mitad. Zouchon, sabes tantos secretos míos. No vas a esperar hasta ese momento. Por si acaso. Si alguien me echa la culpa y se escapa. Cuando Inao muera nos vamos al extranjero. ¿A mi pasaporte no está todavía en tus manos? ¿De qué tienes miedo? Tienes razón. Entonces que nuestra colaboración sea un éxito. Inao, ve rápido, el gerente Geu acaba de ser atropellado en el garaje subterráneo. ¿Qué? Hola señorita, Inao ya ha bajado. Geu Yao, no te puede pasar nada. ¿No algo tan grande como es posible? Sin ningún ruido. ¿Por qué me engañaron para venir aquí? ¿Qué quieren hacer conmigo? Señor Geu, algo terrible ha pasado, algo terrible. ¿De qué te asustas? Dime qué pasó. La señorita Inao ha sido secuestrada. ¿Qué? Prepárense para recoger el Vamos al cadáver. grupo Wanjia.
Esta es la pulsera de Inao. Ve rápido a revisar las cámaras del garaje. ¿Cómo se atreven a secuestrarme? Sí, me hacen algo la familia y no los perdonará. Inao. ¿Todavía no entiendes la realidad? ¿Todavía te atreves a amenazarme? Como vas a morir pronto. Te lo diré de buena fe. Yo me voy al extranjero pronto. Cuando In y Feng. Ese viejo muera, toda la familia In caerá en mis manos. Ustedes dos tendrán su castigo. ¡Qué cara tan bonita! Es una lástima, Inao, ¿por qué? Eres la hija mayor de la familia In. ¿Por qué Heu Yao se enamoró de ti? ¿Por qué todo lo que yo quiero tú lo obtienes? ¿Sin esfuerzo? Inao, te voy a matar. Como vas a morir de todos modos, mejor juega conmigo antes de morir. Zhou Chon, ese idiota, su vida está en peligro. Y todavía piensa en jugar con mujeres, entonces devuélveme mi pasaporte. Lo dejé en la empresa, ve a buscarlo tú mismo. Vamos al aeropuerto, el tiempo para llegar es similar. Debería ser más o menos. Te lo digo, no pienses en dejarme atrás y huir solo. Zhou Chon, debes cortar el mal de raíz. Te lo digo, si no puedes hacerlo, nuestro plan se arruinará y entonces. ¿Crees que los GU y los In nos perdonarán? No necesitas decir más, sé qué hacer. Te digo, si no te vas ahora, será demasiado tarde. Inao. Desde la escuela me gustaste. Nunca pensé que realmente eras la hija mayor de los In. Hoy voy a probar. ¿Cuál es el sabor de la hija mayor de los In? A cosas. ¿No aceptas el brindis? Entonces toma el castigo. ¿Aún te atreves a morderme? No puedo morir aquí, todavía tengo a mi abuelo. Y a Heu Yao aún no le he dicho a Heu Yao que realmente me gusta. ¿Realmente no podré salir hoy? Lo siento, si tuviera otra oportunidad. Nunca soltaría tu mano. Originalmente pensé en perdonarte, ya que eres tan impulsivo y no cooperas. Entonces no me culpes. Ao, 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 ¿cómo estás? Heu, ¿qué hacemos con Zhou Chon? Envíalo a sus acreedores, que ellos lo cuiden bien. Al hospital. Heu Yao. Estoy bien, Inreu ha hecho mucho mal. No podemos dejarla escapar. Bien. No sé si ese idiota de Zhou Chon mató a Inao. Inreu. ¿Te sorprende que no esté muerta? Inao, ¿saliste del basurero? ¿Cómo te atreves a entrar en la puerta de nuestro grupo Wangjia? No te apresures. Las cuentas de ustedes. Las resolveremos una por una. Realmente no sabes si estás vivo o muerto, señorita. No eres más que una ladrona. Ustedes idiotas. Realmente no tienen ojos. ¿Qué quieres decir? ¿Dices que Inreu no es la señorita? Entonces dime quién es. No serás tú, ¿verdad? Es Inao, pequeña adorable, ¿de qué estás fingiendo? Este conjunto de joyas de Nuestra Señorita vale varios cientos de millones, edición limitada mundial. Solo hay un conjunto, te aconsejo que mejor te arrodilles ahora y te disculpes con la señorita. Quizás la señorita te deje ir. Exacto. Señorita, por favor, perdóname. No me atreveré de nuevo. Fue Inreu quien me incitó a secuestrarte. Inreu, todo esto es por tu culpa. ¿Piensas huir? Te digo que no hay manera. Si voy al infierno, te llevaré contigo. Es posible que Heu Yao sea el presidente del grupo Heu. Entonces eso significa que realmente eres la señorita de la familia In. Ustedes, lacayos ingratos, esperen a ser despedidos. Este es un collar que vale 30 millones. Quien lo agarre será suyo. Hoy. Atrápala. Suéltame.
Abuelo, reconozco mi error. No lo haré de nuevo, por favor, perdóname. Señoras y señores, anteriormente. Debido a mi descuido en la gestión del grupo Wangjia, la compañía se llenó de parásitos aduladores y opresores. No solo se hicieron pasar por la identidad de la señorita, sino que también en la empresa abusaron de su poder. Malversaron fondos de proyectos, incluso llegaron a secuestrar y asesinar. Este tipo de actos oscuros y malvados. La señorita de la familia In, la futura líder de los In. Solo hay una. Y esa es Inao. Este asunto lo investigaré a fondo. Para todos los colegas que trabajan diligentemente en Wangjia, les devolveré la justicia. Abuelo, ya he tomado una decisión. La próxima semana me voy al extranjero a estudiar administración de empresas. Definitivamente administraré bien la empresa IN. No te defraudaré. Bien. Ao estando solo en el extranjero. Cuídate bien cuando llegues allí. Lo primero que haces es llamarnos, ¿entendido? Ay, sí lo sé, abuelo, cuando llegue allí. Definitivamente te llamaré todos los días, no te molestes conmigo entonces. Mi tonta niña. Heu Yao ni siquiera vino a despedirme, parece que de verdad. Ya no le gustó. Ao. Ese muchacho está muy ocupado con la empresa. Por eso no vino, no te enojes. Después el abuelo te hará justicia. Estoy bien, abuelo Heu. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en mis brazos?